Antes de comenzar nuestra oración, quiero invitarte a que hagas una pausa. Solo un instante. Respira profundo y déjate llevar por mis palabras, porque lo que te voy a compartir puede ser justo lo que tu alma necesita escuchar hoy. No llegaste a este video por casualidad. Tal vez crees que solo es un momento más en tu día, pero en realidad es una invitación divina. Una señal de que Dios quiere hablarte ahora mismo, justo donde estás. Quiero que pienses por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una situación sin salida? De esas que te roban la paz, que te quitan el sueño y te hacen dudar de todo. Situaciones donde sientes que por más que luchas, nada cambia. Donde parece que cada puerta se cierra y cada paso te hunde más. Quizás hoy te sientes así. Quizás hoy sea uno de esos días donde te pesa el alma, donde tu mente no encuentra descanso y el futuro parece una sombra incierta. Si alguna vez has sentido que te ahogas en tus propios problemas, quédate conmigo, porque lo que voy a contarte puede cambiar tu perspectiva y devolverte algo que posiblemente creas haber perdido: la esperanza. No importa si has orado antes o si llevas mucho tiempo alejado de Dios. Lo que importa es que, si hoy estás escuchando esto, es porque hay una razón. Por eso, antes de elevar nuestra oración juntos, quiero compartir contigo una reflexión profunda. Una historia que nos conecta con el poder de la oración en los momentos donde sentimos que ya no hay salida. Te hablo de la historia de Jonás. Y aunque muchos la recuerdan como un relato de desobediencia y castigo, hoy quiero que la veas desde otra perspectiva. Porque Jonás no solo nos habla de errores, nos habla de algo mucho más poderoso, de un Dios que escucha, incluso cuando nos sentimos atrapados en las profundidades de nuestra desesperación. Si alguna vez pensaste que tus errores te alejaron demasiado de Dios, o que tus oraciones son demasiado débiles para ser escuchadas, déjame decirte algo. El Dios que escuchó a Jonás desde las entrañas de un gran pez, en lo más profundo del mar, es el mismo Dios que te escucha hoy, donde quiera que estés. No hay lugar tan oscuro, tan profundo o tan distante donde la voz de Dios no pueda alcanzarte. Así que quédate, escucha esta historia, y mientras lo haces, abre tu corazón, porque lo que Dios hizo por Jonás, también puede hacerlo por ti. Aquí no solo oramos, sino que aprendemos juntos a escuchar la voz de Dios en medio de nuestras tormentas. Suscríbete, porque cada oración puede ser la respuesta que tanto esperas. La historia de Jonás no es simplemente la historia de un hombre que decidió darle la espalda a Dios. No es solo el relato de alguien que huyó de su propósito. Es la historia de alguien como tú y como yo. Alguien que por miedo, por orgullo o por sentirse incapaz, quiso tomar el control de su vida y alejarse de lo que Dios le había llamado a hacer. Pero al final, descubrió una verdad inquebrantable. No importa cuánto corras, no importa cuán lejos creas haber llegado, nunca podrás huir de la mirada amorosa de Dios. Jonás no terminó en un palacio, ni en un refugio seguro. Terminó en el lugar más oscuro, más solitario y aterrador que puedas imaginar. El vientre de un gran pez, sumergido en las profundidades del mar. Imagínate por un momento ese escenario. Oscuridad total, un silencio sepulcral solo interrumpido por el sonido de las aguas que lo rodeaban. El aire pesado, escaso, sin luz, sin contacto humano, sin una voz amiga. Solo él y el eco de sus propios pensamientos. Así de profundo fue su abismo. No había ventanas desde las que pudiera ver el cielo, ni una puerta para abrir y escapar. No había plan B. No había fuerza humana capaz de sacarlo de allí. Jonás había llegado a un punto donde su vida ya no estaba en sus manos. Y lo más impactante es que llegó allí por sus propias decisiones. No fue una trampa del enemigo, no fue una persecución injusta.
Fue él quien decidió darle la espalda a la voz de Dios. Fue él quien creyó que podía huir, que podía silenciar el llamado divino. Pero aunque Jonás corrió, Dios no corrió detrás de él para castigarlo, sino para rescatarlo. Y aquí está la primera gran lección que Dios quiere recordarnos hoy. Nunca es tarde para volver a Dios. No importa cuán lejos creas que has llegado, la gracia de Dios siempre te encuentra, incluso en el vientre de tus propias decisiones. Quizás tú también te sientes tragado por las circunstancias. Puede que no haya un pez literal que te haya engullido, pero tal vez es la ansiedad la que te asfixia, o el peso de la culpa que no te deja avanzar. Quizás es el miedo que paraliza tus sueños, o ese dolor profundo que nadie más conoce. Tal vez las consecuencias de tus propias decisiones te han arrastrado hasta un punto donde ya no ves salida. O quizás son cosas fuera de tu control las que te han llevado hasta este momento. Un diagnóstico, una traición, una pérdida repentina, un golpe inesperado de la vida que te ha dejado sin fuerzas, sin respuestas y sin dirección. Pero escucha esto con atención. No importa qué tan lejos sientas que has caído, Dios escucha tu oración. Su oído no es sordo, ni su brazo es corto. Él escucha el clamor sincero de un corazón quebrantado, incluso cuando ese corazón se ha alejado antes. Porque el amor de Dios no depende de tu perfección, sino de su infinita misericordia. La historia de Jonás es la prueba de que no hay lugar tan profundo al que su gracia no pueda descender. No hay abismo tan oscuro que su luz no pueda iluminar. Y no hay error tan grande que su perdón no pueda cubrir. Si crees que Dios aún puede escucharte, incluso desde el lugar más oscuro, suscríbete a este canal. Aquí oramos juntos, crecemos en la fe y recordamos, día tras día, que Dios nunca abandona a sus hijos. Porque cada oración puede ser el recordatorio que tu alma necesita para seguir creyendo. En el capítulo 2 del libro de Jonás, encontramos una oración distinta a muchas de las que solemos escuchar. No es una oración pulida, ni adornada con palabras elegantes. No es una de esas plegarias cuidadosamente construidas para impresionar a otros. Es un grito crudo, desnudo de apariencias. Un clamor salido directamente de las entrañas del miedo, la culpa y la desesperación. Es la voz de un hombre que no tiene nada más que ofrecer, excepto su necesidad absoluta de Dios. Jonás sabía que había fallado. No había dudas al respecto. No podía justificarse ni culpar a nadie más. Su situación era el fruto de sus propias decisiones, y aún así, en lo más profundo, Jonás también sabía algo más. Conocía el corazón de Dios. Sabía que, a pesar de todo, el Dios al que le había fallado era un Dios misericordioso, un Dios que no rechaza a quienes regresan con un corazón sincero. Por eso, en Jonás 2:2 leemos sus palabras. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Observa lo poderoso de esta declaración. Jonás no dice, Dios me ignoró por mis errores, ni Dios me castigó como merecía. Clama desde su angustia, y Dios responde. Él pide auxilio desde las profundidades, y Dios escucha. Aquí encontramos la segunda gran lección que Dios quiere recordarte hoy. Dios responde, no por lo que somos, sino por quién Él es. Su compasión no está condicionada a tu historial. Su amor no depende de tu desempeño. Su gracia no se agota, ni se aleja porque hayas tropezado. Quizá tú mismo te has sentido indigno de orar. Tal vez te has dicho, ¿para qué voy a orar si sé que yo mismo me metí en este problema? O, Dios ya está cansado de mis fallos. Pero déjame decirte algo. Dios no se cansa de ti. Él no se cansa de escuchar tu voz, aunque esté temblorosa, aunque esté llena de dudas, o incluso aunque te falten las palabras. El Dios que escuchó a Jonás desde las entrañas de un pez, en lo profundo de un mar oscuro,
Es el mismo Dios que escucha cuando clamas desde tu habitación, desde tu auto, desde tu cama mientras lloras en silencio. Él oye no solo tus palabras, sino los suspiros de tu alma y las lágrimas que nunca llegaste a derramar. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones chocan contra el techo? ¿Como si tu voz simplemente se perdiera en el vacío? ¿Has tenido esos momentos en los que ni siquiera sabes cómo empezar a hablar con Dios, porque el peso de tu carga es tan grande que las palabras no fluyen? Si es así, quiero que sepas que no estás solo. Lo que sientes es real, pero no es la verdad completa. Porque la verdad es que cada vez que abres tu corazón, aunque sea en un susurro, hay un Dios que escucha. Un Dios que no mide la belleza de tu oración, sino la sinceridad de tu alma. Un Dios que no está buscando oraciones perfectas, sino corazones dispuestos. Y así como Jonás, desde un lugar sin esperanza, desde un punto donde cualquier lógica diría que estaba perdido, tú también puedes clamar y ser escuchado, porque nuestro Dios no es sordo a la angustia. Él no endurece su corazón cuando ve lágrimas sinceras. Al contrario, es en esos momentos donde su amor brilla más fuerte. Si crees que Dios puede rescatarte, incluso en medio de la tormenta, dale like a este video y comparte esta oración con alguien que necesite esperanza. Porque así como Jonás fue escuchado en el vientre de un pez, Dios puede escuchar y responderte a ti, donde quiera que estés. A veces, la vida nos sacude sin previo aviso, sin señales, sin advertencias, sin prepararnos. De repente, un día normal se convierte en un terremoto emocional, un diagnóstico inesperado que rompe nuestros planes, una traición que nos deja sin aliento, la pérdida de alguien que amamos, un golpe financiero que pone en riesgo todo lo que habíamos construido. Y de un momento a otro, nos encontramos en medio de una tormenta que no vimos venir, una tormenta que nos arrastra como olas furiosas que no podemos controlar. Otras veces, las tormentas son distintas. No vienen de fuera, vienen de adentro. Son las consecuencias de nuestras propias decisiones, las puertas que abrimos sin consultar a Dios, los caminos que tomamos creyendo que sabíamos mejor. Y sin darnos cuenta, cada paso nos fue alejando, hasta que de pronto nos descubrimos perdidos, lejos de casa y lejos de nuestro propósito. Sea cual sea el origen, una prueba inesperada o el resultado de nuestros errores, la verdad es que todos, en algún momento, hemos sentido esa oscuridad, esa sensación de estar completamente tragados por las circunstancias, sin ver la salida, sin fuerzas para luchar, sin saber cómo volver al lugar donde nuestro corazón alguna vez tuvo paz. Jonás estuvo justo allí, literal y espiritualmente, rodeado de oscuridad, con el peso de su propia culpa sobre sus hombros y el frío aislamiento de estar completamente solo. No había escapatoria humana posible, no había una estrategia que pudiera rescatarlo. No había una persona que supiera dónde estaba. Pero en medio de esa absoluta impotencia, Jonás hizo lo único que aún podía hacer: clamar a Dios. Y aquí está la diferencia que transforma el caos en un punto de encuentro con el cielo. Jonás no clamó para exigir, no negoció con Dios, no le presentó argumentos de por qué merecía una segunda oportunidad. Jonás simplemente reconoció una verdad profunda y eterna: solo en Dios hay salvación. Esta es la tercera gran lección que quiero dejarte hoy. La oración no es una herramienta de emergencia, es un puente de regreso al corazón de Dios. Es ese puente invisible que, aunque estemos hundidos en lo más profundo, nos conecta directamente con su amor, con su gracia y con su poder restaurador. No es un botón de pánico para usar solo cuando las cosas van mal. Es el lazo eterno que nos une al Padre, incluso cuando todo parece roto.
Tal vez tú crees que por tus errores, por tus fallos o por el tiempo que llevas lejos, ya no tienes derecho a ese puente. Quizá te has convencido de que Dios ha cerrado la puerta, pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. Dios no está esperando para castigarte, está esperando para levantarte. Él no se ha cansado de ti, no te ha dado la espalda. Al contrario, su corazón late con el anhelo de verte regresar. Cada vez que un hijo pródigo levanta su voz en el valle de la desesperación, el cielo se inclina para escuchar. Cada vez que un corazón arrepentido susurra aunque sea un «Señor, ayúdame», las puertas de la misericordia se abren de par en par. No importa cuántas tormentas te hayan tragado, no importa cuántas veces te hayas equivocado, la oración sigue siendo el puente de regreso al Padre. No importa si tus palabras son torpes, si te faltan fuerzas o si solo puedes llorar. Dios no mide la calidad de tus palabras, mide la honestidad de tu corazón. Hoy es un buen día para cruzar ese puente. Hoy es un buen momento para dejar de pensar que estás demasiado lejos y atreverte a dar el primer paso de regreso a los brazos de tu Padre. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, suscríbete y permite que cada mensaje sea un recordatorio de que aún hay esperanza. Quizá hoy te sientes demasiado lejos de Dios. Puede que el peso de la culpa te esté susurrando al oído que Dios ya se cansó de ti, que ya no tiene sentido orar, que tus palabras son una pérdida de tiempo, porque después de todo lo que hiciste, ¿cómo podría Dios querer escucharte una vez más? Esa es una de las mentiras más antiguas que el enemigo susurra al corazón humano. Hacerte creer que has cruzado un límite invisible, un punto sin retorno, un umbral donde la gracia ya no puede alcanzarte. Pero quiero que escuches algo hoy y que lo guardes en tu corazón. Dios no se cansa de escucharte. Él no está agotado de tus errores, ni decepcionado al punto de cerrarte la puerta. Su amor no funciona como el amor humano. Su paciencia no tiene límite. Su misericordia no tiene fecha de expiración. El mismo Dios que escuchó el clamor de Jonás desde el vientre de un pez en lo más profundo del mar, rodeado de oscuridad y aislamiento total, es el mismo Dios que te escucha hoy, desde el lugar donde estás. No importa si estás en tu habitación, encerrado en tu coche llorando, o caminando sin rumbo con la mirada perdida. Dios te escucha, incluso cuando tú sientes que tu voz no vale nada. Porque la verdad es esta: no hay pozo tan profundo donde su mano no pueda alcanzarte. No existe ese lugar fuera de su radar. No hay abismo, por oscuro y lejano que parezca, donde su amor no pueda entrar. No hay pecado tan grande que su gracia no pueda cubrir. Y no hay oscuridad tan densa que su luz no pueda penetrar y disipar. Piensa en esto. Jonás no estaba en un templo. No estaba rodeado de creyentes. No tenía un guía espiritual a su lado. Estaba completamente solo, aislado en un entorno hostil, imposible. Humanamente, era un hombre perdido y olvidado. Pero a los ojos de Dios, era un hijo amado que aún podía ser restaurado. Y es exactamente lo mismo contigo. Tu valor no lo define tu pasado. Tu acceso a la presencia de Dios no depende de cuán limpio o perfecto te sientas. El acceso al trono de la gracia fue pagado en la cruz y sigue abierto para ti, sin condiciones. Tal vez tus oraciones te parecen débiles, torpes o demasiado pequeñas. Quizá piensas que hay gente que ora mejor que tú, con palabras más bonitas o con más conocimiento bíblico. Pero escúchame bien. Dios no está impresionado por la belleza de las palabras. Dios responde a la honestidad del corazón. Si alguna vez has sentido que tu oración es demasiado pequeña o que no sabes cómo hablar con Dios, suscríbete a este canal. Aquí aprendemos juntos que cada oración es poderosa, porque el poder de la oración no está en quien ora,
sino en a quién oramos. Y tú oras al Dios vivo, al Dios misericordioso, al Dios que abre caminos en el desierto y que escucha hasta el suspiro más silencioso. No te alejes más. No creas esa mentira de que es tarde para ti. La misma voz que llamó a Jonás hoy te llama a ti. El mismo Dios que escuchó desde las profundidades te escucha desde el lugar exacto donde estás. Dios no solo escuchó a Jonás, lo rescató. Pero quiero que prestes atención a algo muy importante. La respuesta de Dios no fue inmediata. Jonás no salió del vientre del pez en cuanto terminó su oración. No hubo un milagro relámpago que lo devolviera a tierra firme en un instante. Tuvo que esperar, tuvo que confiar, tuvo que aprender a descansar en Dios, incluso cuando la oscuridad seguía presente a su alrededor. Y es que el mayor milagro no fue solo que Jonás fuera liberado físicamente. El verdadero milagro comenzó dentro de él, cuando entregó el control absoluto a Dios. Cuando dejó de aferrarse a su propia lógica, a su propio plan y a sus propios deseos. En ese lugar de completa impotencia, donde no quedaba nada más que su fe desnuda y vulnerable, Dios comenzó a trabajar en su corazón. Aquí está la cuarta gran lección que quiero que grabes en tu alma. A veces, Dios no cambia la tormenta que te rodea, porque primero necesita cambiar la tormenta dentro de ti. A veces pedimos liberación externa, pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe que lo que más necesitamos es una transformación interna. Pedimos que desaparezcan los problemas, pero Dios sabe que el mayor obstáculo no está fuera, sino dentro. El miedo, la incredulidad, la terquedad, la autosuficiencia. Él quiere liberarte de todo eso antes de liberarte de tus circunstancias. Jonás seguía dentro del pez. Seguía rodeado de oscuridad y sin saber cuándo o cómo saldría. Pero aún ahí, la paz de Dios lo llenó. Porque la verdadera liberación no comienza cuando las puertas se abren. Comienza cuando el alma deja de luchar contra Dios y empieza a descansar en Él. Quizá hoy te encuentras en un lugar similar. Tal vez llevas orando por una respuesta, por un milagro, por una salida, y sientes que el cielo guarda silencio. Quiero que sepas algo. El silencio de Dios no es ausencia. A veces es en ese silencio donde Dios hace su obra más profunda. No porque no te ame, sino porque te ama demasiado como para darte una solución superficial, cuando lo que Él quiere es sanar tu raíz, restaurar tu corazón y transformar tu fe. La respuesta de Dios muchas veces no es un cambio inmediato de circunstancias, sino un cambio profundo en nuestro espíritu. Porque cuando nuestro corazón es transformado, la tormenta externa pierde poder sobre nosotros. Podemos seguir en medio del proceso, pero ya no tememos, ya no dudamos, ya no luchamos solos, porque hemos aprendido a descansar en el único que tiene el control. Cada oración sincera te acerca más al corazón de Dios, y eso, aunque a veces no lo veas, ya es un milagro. Cada vez que doblas tus rodillas, aunque sea con lágrimas y con dudas, estás construyendo un puente directo al cielo. Y aunque no veas la respuesta de inmediato, el corazón de Dios ya está obrando a tu favor. Antes de que oremos juntos, quiero invitarte a participar activamente. Si crees que Dios sigue siendo el Dios que rescata, que restaura, que responde, te invito a dejar un amén en los comentarios. No es solo una palabra, es un acto de fe. Es tu forma de decir: Señor, yo creo que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Queremos orar por ti y contigo, porque aquí no estás solo. Esta es una familia de fe donde oramos y creemos juntos en el poder de Dios. Señor Todopoderoso, hoy vengo delante de ti con un corazón quebrantado, reconociendo que te necesito más que el aire que respiro. Como Jonás, muchas veces he huido de tu voz, he ignorado tus llamados, me he alejado de tu voluntad y he terminado en caminos oscuros que me han llevado a la desesperación. Caminos que creí que podía controlar,
pero que solo me alejaron de ti. Pero hoy, desde lo más profundo de mi alma, clamo a ti, no porque crea que merezco tu ayuda, sino porque confío en tu infinita misericordia. Tú eres el Dios que escucha cuando nadie más lo hace. Eres el Dios que rescata cuando ya no hay fuerza en mis manos. El Dios que nunca abandona, incluso cuando yo mismo me he rendido. Levántame, Señor, de cada pozo de culpa, de cada tormenta de miedo, de cada ola de ansiedad y de cada cadena de pecado. Extiende tu mano poderosa y sácame de los abismos donde yo mismo me metí. No te pido porque soy digno, te pido porque tú eres fiel. Tú eres el Dios de segundas oportunidades, el Dios que abre caminos en medio de lo imposible, el Dios que resucita lo que otros llaman perdido. Sé mi luz en medio de la oscuridad, sé mi paz en medio de la tormenta, sé mi refugio cuando todo lo demás se derrumba. Confío, Señor, que así como rescataste a Jonás desde las profundidades del mar, tú también me rescatarás. No temo lo que está delante de mí, porque sé que no camino solo. Tu salvación es mi esperanza, y tu amor es mi fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús, oro y declaro que mi historia no termina en el fracaso, sino en tu victoria. Amén. Si esta oración ha resonado dentro de ti, si sientes que estas palabras no son casualidad y que Dios te ha hablado directamente al corazón, te voy a pedir algo muy sencillo, pero muy poderoso. Únete a esta familia de fe. No porque yo te lo diga, sino porque hay momentos en la vida donde no puedes caminar solo. Hay procesos que solo se superan cuando caminas con quienes creen como tú, oran como tú y esperan como tú. Este espacio no es un canal más, es un refugio para el alma cansada, un lugar donde cada palabra, cada oración y cada mensaje puede ser la señal que has estado esperando. Si alguna vez pediste una confirmación, si alguna vez le dijiste a Dios, háblame, quiero que entiendas esto. Este es ese momento. Lo que has escuchado hoy es la respuesta que tu alma estaba buscando. Ahora la decisión es tuya. Puedes irte como si nada, o puedes tomar un paso de fe y ser parte de este lugar donde Dios seguirá hablándote, fortaleciéndote y recordándote que aún hay esperanza. Tú decides. Pero si eliges creer que no es casualidad que hayas llegado hasta aquí, hazlo ahora. Suscríbete a esta familia, porque el mismo Dios que rescató a Jonás también quiere hacer algo nuevo en tu vida.